Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. Bueno, vídeo protagonista importante, el motor que va a mover el proyecto que tenemos aquí detrás. Espero que os guste el vídeo. Vamos a comenzar. ¿Y por qué es el protagonista este vídeo? Bueno, pues porque hicimos no hace mucho un vídeo hablando sobre qué filtros podemos usar en nuestros proyectos, en nuestros acuarios, y ya os comenté que íbamos a hacer un vídeo solo y exclusivamente hablando sobre este filtro. Personalmente me ha podido llegar a costar incluso cómo plantear este vídeo, porque vídeos hablando sobre este filtro los vais a encontrar en YouTube en cualquier lado, y como siempre cada uno tenemos nuestra manera de explicarlo y nuestra forma de enseñar las cosas, y realmente me parece bastante complicado, sinceramente, el poder hablar solamente basándome en lo que la parte técnica del fabricante nos indica. Sabemos que es una muy buena marca, sabemos que es una muy buena evolución y que de nuevo Eheim está otra vez un poco ahí dando caña con productos, con filtros, con tecnología Wi-Fi. Entonces el proyecto, ya os comenté que quería introducir muchos aparatos Wi-Fi con control desde nuestro iPhone, desde nuestro smartphone, para realmente tener una visión diferente a lo que eran los filtros y las equipaciones de toda la vida. Por lo tanto, lo que yo no puedo hacer es simplemente con abrir la caja y enseñaros qué es lo que hay dentro, ya tener una visión global de lo que me va a hacer, no me va a hacer, cómo de bien me va a ir en el proyecto. Eso tenemos que verlo realmente paso a paso, mes a mes, y enseñaros realmente esa evolución de este filtro, que es lo que realmente me interesa. Enseñaros cómo está funcionando cuando van pasando los meses, cuando el acuario está más sucio, cuando ya está ciclado, cuando me toca hacer el primer cambio o la primera limpieza, si veo que es fácil hacerlo, porque ahí es cuando realmente nos metemos en el barro de las cosas, cuando ya empiezan las gomas a aflojarse un poco y tenemos que revisarlas. Creo que eso es realmente la base para que una persona, la que ahora mismo está viendo este vídeo, diga: ¿por qué tengo que comprar o elegir este tipo de filtro, un Eheim Professional 5, antes que otra marca? Eso es lo que yo quiero que os quedéis, que continuéis el proyecto y que me dejéis esos comentarios, como siempre, después del vídeo, debajo del vídeo, para decirme: pues mira, yo ya llevo 1 año, 2 años con este filtro y me está yendo muy bien, incluso he cambiado esto porque he mejorado tal cosa. Esa es la base fundamental de este vídeo, el que podamos tomar esa evolución, el que pueda enseñaros un poco la base, que es lo que nos indica el fabricante, y a partir de ahí continuar progresivamente. Vamos entonces un poquito a hablar de la parte técnica. Filtro Eheim Professional 5 modelo 600T. ¿Cuántos números? Bueno, dentro de los Eheim, los filtros externos, tenemos una variedad muy amplia, desde los Classic, los Eco Pro, los Professional, y dentro de los Professional hay diferentes grados. En este caso, el más alto ahora mismo que Eheim ofrece son los 5, y dentro de los 5, según las necesidades para nuestro proyecto, vamos a encontrar diferentes opciones. En este caso, el 600T, y el T, ahora os explicaré por qué es, nos está el fabricante recomendando para acuarios entre 300 y 600 litros. Primera cosa, el proyecto de aquí atrás, el acuario es un 100-50-50, unos 250 litros bruto, 225 se quedarán, incluso igual un poco menos. Por lo tanto, ya sé que el acuario que tengo aquí atrás es inferior a las características o el rendimiento que me va a ofrecer el filtro. Primera parte por la cual se eligió. Segunda clave, es un filtro que mueve 1800 litros a la hora. Para los que no habéis visto el vídeo anterior, recomendaciones a la hora de tener un filtro. Como mínimo se recomienda, es apropiado, que un filtro sea capaz de mover en nuestros acuarios, de igual que sea de 30 litros, de 10, de 20 o de 600 litros, un filtro debería de poder llegar a mover entre 3 a 5 veces, ese litraje. ¿Qué quiere decir? Si el Eheim Professional 5 600T es capaz de mover 1800 litros a la hora
y el acuario es de 250 litros, 250 litros por 3, que sería el mínimo, son 750 litros. Hasta los 1800, tela. Si serían 250 litros por 4, que mueve 4 veces, serían 1000 litros. Hasta los 1800 tenemos margen. Por lo tanto, sabemos también seguro ahora mismo si el acuario estaría vacío, 250 litros, y el filtro también estaría en las condiciones óptimas, vacío, sin cargas, como el motor puede, sería capaz de mover perfectamente más de 4 veces y más de 5 veces los litrajes del acuario. Por lo tanto, esa segunda recomendación de cantidad de litros que mueve a la hora, este filtro es capaz de hacerlo. Parte positivísima. Tercera cosa que podemos hablar del filtro, sus capacidades de filtración, que es otra clave muy importante, no solamente los litros que mueve un filtro, para qué acuarios está destinado, sino qué capacidad de filtración mecánica y biológica es capaz de albergar, de tener, cuántas etapas de filtración va a tener. Y este filtro tiene hasta 8 litros de filtración con un prefiltro de algo más de medio litro. ¿Qué quiere decir todo esto? Tiene 4 cestas donde vamos a poder meter tanto material mecánico como biológico. Cada una de esas etapas realiza una función importantísima, desde retener la suciedad más grande a la suciedad más pequeña, a tener nuestra colonia bacteriana, y por lo tanto cuando conseguimos que el agua ya haya pasado por todas las etapas y retorne al acuario, esté en las condiciones óptimas para tener un acuario en condiciones. Hemos hablado solo realmente de 3 de las condiciones en las que yo me fijé realmente para elegir este filtro, y sobre todo ir sobredimensionado, porque todos los filtros, en el momento en que vamos a meter el material filtrante y se va ensuciando, el filtro va a reducir su capacidad, va a reducirla incluso en el momento en que las mangueras las pasemos por algún otro tipo de herramienta como luz ultravioleta, calentadores externos. Todo eso va a hacer que realmente el caudal pueda disminuir, con lo cual si nos compramos un filtro muy justo, puede que a la larga lo notemos. Entonces vamos a pensar siempre, aparte de en positivo, vamos a pensar que es mejor comprar algo sobredimensionado, que podremos, en este caso además, controlar, porque al controlarse por wifi vamos a poder, una de sus características, poder regular el caudal o el flujo de agua, es decir, el caudal, la potencia y el flujo de agua, con lo cual es mejor que nos sobre y regulemos hacia abajo a que queramos tener más potencia y realmente el filtro no nos deba más. Os he dicho que el modelo era un modelo Eheim profesional 5600T. El T es porque lleva incorporado un termorregulador en la parte inferior con su propio display y su propio enchufe, donde vamos a poder controlar la temperatura, que directamente va a ser calentada en la parte inferior, y nos va a evitar también que visualmente, en un proyecto, un aquascape, que queremos tener la parte visual muy ganada, que es precisamente por lo que creamos un acuario paisajismo, vamos a evitar un poquito tener ese objeto dentro de lo que es el acuario, ya que lo tiene el filtro incorporado. Me parece interesante, no es algo que sea novedoso, se ha tenido en otros modelos, pero me parece interesante quitarnos un problema de colocar una herramienta interior en el acuario o un calentador externo, ya que volvemos a tener que cortar el tubo y hacer que el agua vuelva a pasar por otros recovecos, y en este caso pues lo incorpora el propio acuario en la parte inferior. Como más características que podemos hablar un poquito del filtro, vamos a hablar de otra también importante. Tiene un autocebado. En la parte superior del filtro, os voy a enseñar todo. En la parte superior del filtro tenemos varios botones. El de autocebado es un botón gris más grande que el resto, con lo cual es muy fácil identificarlo. Eso nos va a ayudar en el momento de nuestros mantenimientos, cuando vamos a colocar el cabezal, un pedazo de cabezal, lo vais a ver ahora. En el momento de colocarlo y cerrar las llaves, que es súper fácil, además no hay error alguno porque está muy bien identificado, nos viene todo preparado para no ser torpes y colocar las cosas al revés, pues de ese modo
el autocebado nos va a ayudar muchísimo a sacar y expulsar todo el aire, que no es la primera vez que montamos un filtro y hasta que no retiramos bien el aire, sabéis que empieza a hacer ruidos extraños, que no termina de expulsar el agua no, el aire que se ha quedado dentro. Entonces ese puntillo de ruidos, de que algo igual no hemos hecho bien, pues en este caso lo vamos a eliminar perfectamente. ¿Qué herramientas o qué accesorios trae el filtro ya de serie? Os voy a enseñar simplemente lo que hablamos para que los veáis. Cosas que me han gustado. ¿Veis el color? No es el color verde que podríamos estar habituados a conocer de la marca de Heim. Tenemos la salida del filtro, tenemos una flauta, por cierto, esto con esto se une simplemente con un trozo de tubo. Tenemos la de aspiración con su rejilla, ¿de acuerdo? Tenemos también tubo. ¿Veis el color? Es lo que decía, ya hemos cambiado un poquito del color verde. Este es bastante más estético, con lo cual también la porquería se va a ver menos que en uno transparente, y el verde pues bueno, era ya un poquito clásico, con lo cual este tubo de color marrón grisáceo pues es un punto diferente. El diámetro o el tubo es un 16-22, los filtros más pequeños usan un 12-16. Hay que pensar que el caudal de agua que va a mover pues demanda de un tubo que vaya en proporción. Por supuesto nos traen piezas ventosas, os enseño piezas que esto al colocarlo uno junto al otro en la salida o entrada del filtro nos hace que los tubos estén paralelos y no tengamos tampoco ningún tipo de apertura. Lo típico, clips, os enseño todo, vienen clips, vienen ventosas, todo preparado para realmente realizar la instalación. Cosas también que vienen, como os he dicho antes, lleva dos tomas de corriente, una para el calentador, opcional, si queréis encenderlo lo encendéis y si no, no, pero otra muy importante es la fuente de alimentación. Esta realmente es la que va a controlar la cabeza, el rotor, va a controlar el tema de electrónico del wifi, con lo cual me parece muy interesante además que hayan incorporado una fuente de alimentación que trabaja a 24 voltios. Entonces, ¿por qué me parece interesante esto? Porque realmente una fuente de alimentación, en caso de un problema eléctrico, es más sencillo sustituir una fuente de alimentación que no tenemos que abrir ni tenemos que mandar seguramente a reparar lo que es la electrónica, y en cambio una fuente de alimentación de 24 voltios es más fácil localizarla, llegar, comprar y sustituir, y muchas veces ante una subida de tensión o algún problema eléctrico es preferible, sinceramente, que sufra la fuente de alimentación y no sufra la parte electrónica de dentro. Pasamos a explicar un poquito para que veáis la parte superior del filtro. Como os he dicho antes, hay varias palancas, entre ellas la de cebado, esta roja, esto realmente no sería una palanca sino un indicador del control wifi, y esta que nos da la posición entre on y off. ¿Para qué sirve cada cosa? Bueno, como os digo, esta sería el modo cebado, que solamente haría falta en el momento que tengamos que hacer nuestro mantenimiento o en el primer arranque del filtro. Tenemos este cabezal que es desmontable, que es el que vamos a poder desmontar a la hora de hacer nuestros mantenimientos. Es tan fácil como pasarlo a la posición off y al pulsar el botón rojo, fijaos aquí arriba, ¿veis cómo sube? Estoy con una mano, todavía no he hecho fuerza. Y sale esta pieza donde realmente va los tubos, ya veis aquí, tanto de entrada como de salida, entrada y salida. Y aquí del mismo modo también nos lo está indicando, ahí veis las flechas, veis por cierto estas juntas, importante tener vaselina neutra y de vez en cuando a las juntas lubricarlas o mojarlas un poquito para que no se cristalicen. Aquí irían entonces, por tanto, los tubos de entrada y salida que irían al acuario. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues ya veis que no hay otra posición. El filtro no nos deja colocarlo así, no entra. Entonces, para torpes como yo, solo tenemos que introducirlo. Está igualmente, veis que sigue estando en off. Y ahora fijaos una cosa, escuchar. Un ruido característico. Ese ruido es importantísimo, es el que nos va a determinar que la pieza ha quedado bien cerrada y por lo tanto vais a poder cambiar la palanca al on
sin ningún tipo de fuerza. Fijaos, yo estoy con un dedo, con otro dedo o con una mano, con un dedo, da igual, yo no estoy haciendo fuerza realmente. No podéis forzar este tipo de palancas, si no es que no ha encajado bien, pues volvéis a sacarlo, volvéis a meterlo, igual tenéis que limpiar un poco posiblemente la entrada, si tiene algo de suciedad, y volvéis a encajarlo. Ya estaría. Primera parte enseñada. Importante, como os he dicho, teníamos una toma de corriente que corresponde al calentador, al display, y aquí, justo aquí, está la entrada de la fuente de alimentación, apartada también de la parte frontal, o sea que estéticamente también es un filtro muy bonito. Vamos a imaginarnos ahora que esta es nuestra primera vez que vamos a abrir el filtro, que vamos a poner las cargas en la parte que corresponde o que tenemos que hacer el mantenimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues primero abrir los cuatro cierres que tiene. Yo os aconsejo que lo hagáis de 2 en 2 con las dos manos, pero claro, en este caso pues estoy grabando, no voy a poder hacerlo. Pero a la hora de cerrar, para que la presión de cierre sea tanto en un sentido como en otro, mejor usar las dos manos. Bueno, retiramos el cabezal, vamos a ver qué nos encontramos. Me gustaría primero hablaros posiblemente de la parte inferior. Mirad, vamos a explicaros qué es lo que hay debajo realmente, que también es importante. Mirad, aquí estaba la toma de la fuente de alimentación, como os he dicho, y aquí tenemos también la parte del rotor, que también requiere de su mantenimiento. Aquí tenemos el eje cerámico con otra junta también importante y nuestro rotor. Eso también requiere de su mantenimiento. Una vez limpiamos el filtro, tenemos que también limpiar esta zona porque también suele albergar suciedad. Vamos a dejarlo así y luego lo pondremos bien, que me pilléis con una sola mano. Bueno, tenemos el primer prefiltro que os he dicho antes, que esta cesta o esta cavidad ocupa aproximadamente algo más de medio litro de agua, con lo cual es otra parte importante de filtración. Va a retener y va a ser el primer choque de retención de suciedad. Es un filtro que ya viene precortado de la marca Eheim, con lo cual no tenemos que estar haciendo tampoco inventos de recortar nada. Ya veis que bastante gruesa. Y vamos a conseguir que se retenga mucha suciedad. ¿Y cómo filtra o cómo funciona este filtro? Bueno, pues lo que va a hacer es, cuando venga la suciedad procedente del acuario, va a llenarse toda esta cesta de agua con la suciedad procedente, como digo, del acuario. Una vez se llena por desbordamiento, va a caer por aquí. Y esto, lo vais a ver ahora mismo, baja hasta abajo del todo del filtro, baja por un lateral y desde abajo de forma ascendente irá subiendo el agua, pasando por todas las cestas, limpiando progresivamente el agua. Si retiramos el prefiltro, nos encontramos con la rejilla y el perlón, que será la última etapa donde esa suciedad ya muy pequeñita que ha llegado a pasar por todas las etapas, el perlón la va a retener. ¿Veis? Ahí se ve, como estaba diciendo antes, lo veremos ahora cada vez más, según retiremos las cestas lo veremos cada vez mejor. Curiosidades de estos tipos de perlón. No es el perlón que solemos usar habitualmente en paquetes que solemos introducir en otros filtros. Es un perlón que mantiene su posición, que incluso el tacto no tiene nada que ver con el perlón que podemos conocer para meter en los filtros, con lo cual realmente su porosidad, su granulometría, sus micras no tienen nada que ver. Por lo tanto, bueno, aconsejable usar al final, por el coste del filtro, que compremos simplemente este tipo de material de la casa. Yo creo que merece la pena 100%, y nos evitamos muchos problemas realmente luego. ¿Veis? Ya se va viendo cada vez más el tubo que os decía. Bueno, hemos quitado la última etapa, que sería el perlón, y entonces ya nos encontramos pues las cestas. Vamos a sacarlas. 1, 2, 3,
y 4, si me deja sacarla con la mano, y 4. Es lo que tiene trabajar con una mano. Bueno, dos cosas estamos viendo. Por un lado, veis, como os he dicho, baja el agua hasta abajo del todo y lo que hará será ir de forma ascendente, subirá por las capas de las cestas y retornará luego ya limpia al acuario. Y ahí nos encontramos el termocalentador. Un termocalentador de algo más de 200 vatios de potencia, con lo cual, bueno, según la intensidad, la tensión, el calor que queramos darle para nuestro acuario, pues bueno, pues en principio está preparado, si realmente está preparado para hasta 600 litros de acuario, es porque realmente el calentador, el termocalentador, va a dar rendimiento de sobra. Antes de pasar a la parte de filtración y el material que vamos a colocar para este proyecto, para este filtro, una pequeña recomendación, hago este pequeño paréntesis. El tema de los termocalentadores o las resistencias dentro de los acuarios. Cuando vayamos a manipular el acuario, cuando vayamos a hacer un mantenimiento, sea un termocalentador externo, sea que va incorporado en el filtro o que lo tenemos internamente en nuestros acuarios, recomendable desconectarlo. Es una resistencia eléctrica. Hablamos al comienzo del proyecto sobre los riesgos eléctricos cuando tenemos que hacer un montaje con tantos enchufes. Pensar que eso es una resistencia, que no tiene por qué estar rota, porque si estuviera rota realmente tendría que disparar la luz, o debería si nuestra instalación eléctrica está bien realizado todo. Pero igualmente un termocalentador, en el momento en que bajamos el nivel del agua o deja de circular el agua, también está o consumiendo energía, quiere arrancar y muchos de ellos pueden romperse en ese momento. Así que mi recomendación máxima es desconectar siempre los aparatos eléctricos, en este caso termorreguladores, calentadores, llamarlo como queráis, pero siempre cuando hagáis un mantenimiento, desconectarlos. Vamos con los últimos retoques cuando tú vas a configurar el filtro, cómo deberías de configurarlo para que realmente esté en unas condiciones óptimas de filtración. Cada configuración puede ser diferente y cada uno podemos tener unas costumbres a la hora de configurar nuestros filtros. Importante saber si estamos diciendo que este filtro comienza la filtración ya no solamente en el prefiltro, sino que desde abajo hacia arriba va a ir pasando por las cestas y por tanto, para que no tengamos una reducción muy alta de flujo de agua, de caudal, si metemos un material que sea muy tupido, que se ensucie enseguida y no permita una buena circulación de agua, si se nos queda el agua en las primeras cestas y no conseguimos ese caudal que es capaz de darnos, pues igual hemos hecho algo incorrecto o requiere de unos mantenimientos mayores porque enseguida se ha ensuciado. Tenéis que valorar esas cosas. El fabricante, ¿qué nos indica? ¿Qué nos recomienda? Que para eso hay gente que se ha dedicado a hacer pruebas en laboratorio de esto. Nos indica, por ejemplo, colocar en las primeras cestas el Eheim Mets Pro. ¿Qué es eso? Son unos canutos de plástico como si fuesen tubitos, donde lo que va a hacer es la porquería más gorda, romperla, retenerla y evitar que suba cada vez más hacia arriba, y como parte positiva del Mets es que permite realmente un buen flujo de agua, no va a retenernos, no va a conseguir hacer una barrera importante en la primera etapa. Siguientes etapas, como esa era la mecánica, tenemos que pasar a la biológica, donde van a estar realmente nuestra colonia bacteriana. Hemos hablado sobre el tema, que es el ciclo del nitrógeno, las bacterias, cómo se transforma el amoníaco, el amonio, en nitritos, en nitratos, todo eso lo hemos explicado en el canal. Y tenéis que pensar que todo ese proceso ocurre aquí en el porcentaje mayor que os podéis imaginar. Por lo tanto, también es cierto que se necesita materiales de calidad, tanto para albergar las bacterias como para que filtre, y seguimos diciendo, para que realmente el flujo, el caudal de agua que se puede mover entre las cestas y entre las rendijas que se crean, pues no interfiera en el caudal del filtro. ¿Qué productos seguros vamos a usar de la marca Eheim? Tanto el Substrat Pro como el Biomets, para albergar bacterias y como filtración biológica. Lo vamos a usar seguro. También usaremos alguna cosa más y lo explicaremos más a fondo, pero eso va a ser seguro. Otro pequeño paréntesis,
para terminar el vídeo, como mantenemos acuarios, en este caso tenemos baterías con gambas, parte de los acuarios que conocisteis, que siguen estando todavía detrás de la cámara, están en funcionamiento, están los acuarios muy sanos y por lo tanto tenemos material filtrante que precisamente tanto el Substrat Pro como el Biomesh están funcionando ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a intercalar también canutos cerámicos, entonces voy a intercalar, vamos a colocar material ya no solo ciclado, sino material muy maduro que ya tiene su propia colonia bacteriana, y como sabemos que son acuarios funcionales, sanos y que además están las gambas criando, vamos a retirar ese material filtrante para ganar un poco, ya no solo en tiempo, sino que a la hora de introducir plantas y hacer el arranque, pues comencemos un poquito ya más en serio, sin tener que esperar o sin tener que añadir ciertos productos para poder comenzar con el ciclado, que además vienen fenomenales esos productos, pero en este caso, antes de la introducción de productos, vamos a hacer que nuestro filtro comience con una colonia bacteriana que ya procede de unos filtros maduros. Y hasta aquí, chicos, el vídeo por hoy de este filtro Eheim Professional 5 modelo 600T. Insisto en que no os voy a enseñar el resto de configuración de Wi-Fi porque todavía no vamos a ponerlo en marcha. Espero que me acompañéis en los siguientes vídeos cuando realmente hagamos el arranque, porque va a haber más herramientas, más accesorios que vamos a colocar con el filtro, y por lo tanto en ese momento es cuando me interesa enseñaros todo en el arranque, el llenado de agua, el cebado, todo. Ahí es la clave fundamental, por lo menos para que veáis hasta dónde este filtro estoy convencido que nos va a ir fenomenal para el proyecto, y lo que hemos hablado, sobredimensionado para nuestras necesidades. Chicos, hasta el próximo vídeo, nos vemos enseguida. Adiós.